reciente título en asistente de computación, me había permitido estar al menos un escalón más arriba de la gente común de mi pueblo, escaso realmente de oportunidades laborales y de estudio. Con mucho esfuerzo de mi parte había obtenido este título, no podría considerarme un ingeniero de sistemas aún, pero al menos sabía los conceptos básicos de manejo de ordenadores. Hace un mes precisamente, recibí una noticia, y mi primera oportunidad para trabajar. Resulta que una empresa reconocida en el país, en las oficinas de la capital, había dado de baja todos los ordenadores de esa sede, por lo cual más de 250 ordenadores iban a culminar su vida útil, al menos para la empresa. Mi trabajo y el de algunos colegas, consistía en recibir aquellos ordenadores, darles un formateo, eliminando toda información alguna contenida en ellos, bajo un contrato de confidencialidad. El día en que con mis colegas nos habían citado en los almacenes de la empresa, nos hicieron entrega de los ordenadores, que después se llevarían a escuelas, para que sirvieran a niños de escasos recursos para su educación. Las personas de la empresa, a fin de cuentas, fueron muy gentiles en facilitarnos los ordenadores, sin ningún inconveniente, pues es común que en mi país, quieran sacarle un negocio a todo. Antes de que arrancara la camioneta con los ordenadores, uno de los empleados de la bodega nos dijo que aún faltaba un ordenador más, la carga en la parte de atrás de la camioneta ya estaba asegurada y el proceso de desate, era muy aburridor y largo para hacerlo por este ordenador, así que con mis colegas, decidimos llevarlo en la parte delantera con nosotros. Bueno, en fin, no era un ordenador completo, solo era el CPU. Nosotros nos dividimos los ordenadores, para que cada uno trabajara en su casa por aparte, hasta que llegara el día de la fecha pactada para hacer la entrega. Realmente tenía trabajo que hacer, más de 80 ordenadores a los cuales probar, formatear, pero bueno, en esto consistía mi trabajo. Recordaba que yo me había quedado con la CPU, que ingresamos de últimas a la camioneta. No me había fijado, pero esa CPU, tenía un diseño y marca diferente a las demás que parecían tener un patrón específico. Me sorprendió que en sí las computadoras aún estaban lejos de ser anticuadas y obsoletas, a diferencia de los ordenadores que estábamos acostumbrados a recoger, estos tenían estas características en promedio. Windows 7, 2 GB de memoria RAM, y otras características que, no se acercaban a los ordenadores con Windows 98, 2000, y en el mejor de los casos encontrar ordenadores con Windows XP, a estos ordenadores que según veo las características físicas, habían sido comprados alrededor del año 2009 como máximo. Uno es consciente de que la compañía presenta en su balance uno de los mayores capitales, así que a fin de cuentas no era de extrañarse acciones como estas, a fin de cuentas tenían recursos de sobra, así que podrían darse este lujo. Esto indirectamente era una buena noticia, porque los estudiantes de la escuela a la cual serían donados los ordenadores, obtendrían al fin buenas computadoras, donde los niños aprendieran más sobre las actuales tendencias de la tecnología. Bien, era una aburrida tarea la de formatear computadora por computadora, el procedimiento afortunadamente no me trajo ningún contratiempo como suele ocurrir en este tipo de prácticas. De vez en cuando o antes de formatearlo, miraba qué contenían dichos ordenadores, nada pasaba más allá de documentos en Excel o en Word hablando sobre cosas que a mí de hecho no me importaban, vi cosas como salarios de los empleados y sus informaciones personales, cosas que no tenía sentido para mí, pero pensaba en qué sucedería si esa información cayera en las manos equivocadas. En fin, llegó el momento en el cual iba a formatear la computadora diferente a todas. Conecté la CPU a un viejo monitor que conservaba, lo encendí y me di cuenta que era por dentro un ordenador de las mismas características a las de los demás. Ya estaba reiniciando la CPU, cuando observo en la parte posterior de la torre, una memoria extraíble conectada a uno de los puertos de la parte posterior de la torre. La desconecté, la puse en mi bolsa para después revisar el contenido, a ver si contenía algo interesante, y continué con mi labor. Un error en la BIOS me impedía terminar con el formateo de este ordenador. Lo descarté, y seguí con los que me quedaban.
Finalmente llegó el día pactado, para la entrega de los ordenadores. Les hablé a mis colegas de ese ordenador, y ya que no tenía monitor ni cables, estuvieron de acuerdo en dejármelo. Igualmente no estaba en el inventario, por lo que había sido el último en ser recibido. Debo admitir que la alegría de los niños al recibir esos ordenadores fue muy grande, sintiéndome bien satisfecho por mi trabajo. Unos días después, me encontraba en mi hogar, recordaba la memoria que había hallado en ese ordenador, y me decidí a conectarla en el mío. Esa memoria era de las primeras que habían llegado, su capacidad era muy poca, solo era de 64 megas, una cantidad que da risa en la actualidad. Esta memoria era de hace unos 10 años, cuando las memorias tenían precios por las nubes. Al introducirla al ordenador, me doy cuenta que solo hay un archivo guardado que se llama datausuario.exe. Igual en ese momento tenía el antivirus activado, así que por lo pronto no correría riesgo si la ejecuto. Nada, le hacía doble clic y nada sucedía. No era la primera vez que una cosa similar me sucedía, solo llegué a la conclusión de que esa memoria era basura. De hecho lo pensaría hasta 2 meses después, cuando por esa memoria encadenarían hechos que impactarían en todo el mundo.